Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de qué hay detrás de la visita del Papa Francisco a Irlanda. En un artículo incisivo y estremecedor, el secretario de campo de América del Norte para el Tribunal Internacional contra Crímenes de la Iglesia y el Estado, Kevin Annett, expone cómo la Iglesia de Roma está colapsando desde su interior, especialmente e irónicamente en sus regiones tradicionalmente más devotas. Vivimos este drama en Chile el año pasado, cuando 22 iglesias católicas fueron quemadas y los manifestantes sitiaron al Papa Francisco en la ciudad de Santiago. Ahora, en Irlanda, otro caso de la cesta económica del tercer mundo, está tan plagado de descontento hacia Roma como lo estuvo Chile. Con esta marea de descontento, dice Kevin Annett, el roadshow del Papa Francisco llega a Irlanda el 25 de agosto con la habitual parafernalia artificial y el falso éxtasis de cualquier rutina de carnaval del Vaticano. Pero incluso los comentaristas de la Iglesia están de acuerdo en que esta última visita papal es inusual por el grado de seguridad y el gran poder armado que rodeará al Papa Francisco, mejor conocido como el Papa Francisco. Uno de sus mayores enemigos es y ha sido siempre el cardenal y caballero de Malta Raymond Burke. Él ha hecho declaraciones muy importantes en torno a su oposición al Papa Francisco. Pero antes de eso, déjenme comentarles lo siguiente. Nicolás Maquiavelo dijo alguna vez, al enfrentarse a una derrota inminente, un príncipe siempre debe proyectar confianza ante el público y mostrarse poderoso para poder lidiar con sus vacilaciones y así confundir las esperanzas de sus adversarios. Eso decía y así pensaba Maquiavelo. Y el cardenal Raymond Burke, enemigo del Papa Francisco, dijo en octubre del 2017, todos los días me levanto y rezo para que muera Bergoglio, o sea, el Papa Francisco. Y dice, él es la mayor amenaza para la Iglesia en toda su historia. Fíjese qué palabras tan duras, amigos y amigas, de este cardenal que supuestamente debería estar aliado con la Iglesia. Déjeme decirle que después de asumir el cargo, el Papa Francisco se dio cuenta de lo mucho que necesitaba a los hombres de dinero del Vaticano para sostener su controvertido gobierno. Así que fingió una investigación en el Banco del Vaticano para ocultar el alcance de su saqueo y proteger a la pandilla de ladrones habituales que lo ayudaban y protegerlos bajo una cortina de humo de retórica liberal. Pero el saqueo fue masivo. Incluso los oligarcas rusos han utilizado al Banco del Vaticano para ocultar los miles de millones que roban de su país, empezando por Vladimir Putin. Hay mucha gente que justificadamente quiere que el Papa Francisco sea eliminado. Esto lo dijo Kevin Annett el 19 de junio del 2018. Imaginemos como una maldición mítica, una violenta locura, como algo que ha descendido sobre mi tierra natal, desde el pueblo de Knock hasta la expansión de Dublín a lo largo de Irlanda, que está siendo militarizada y reglamentada como si la guerra civil hubiese regresado.
Más de 1000 familias pobres y sus hijos han sido confinados en las cárceles de la policía. Las carreteras están siendo acordonadas ante la visita de este papa que se aproxima, y las casas están siendo registradas por el Guardia, que es algo así como la policía local, y una red de vigilancia terrorista está hostigando a los sospechosos de disidencia. ¿Pero por qué sucede esto? Aparentemente, porque un delincuente convicto como lo es el Papa Francisco cree que es un dios y viene a la ciudad a un altísimo costo de 32 millones de euros que costará su visita a esta ciudad. Para un país ya de por sí empobrecido, esto es una cantidad exorbitante, pero la razón de esta locura es aún más profunda. El roadshow del Papa Francisco llega a Irlanda este 25 de agosto, y el falso éxtasis de cualquier rutina de carnaval del Vaticano se manifiesta ante ello. Pero incluso los comentaristas de la Iglesia están de acuerdo en que esta rutina y última visita papal es inusual por el alto grado de seguridad y el gran poder armado que rodeará a Jorge Bergoglio, o mejor conocido como el Papa Francisco. Como así lo comentó un clérigo particularmente obtuso en Kerry a un reportero la semana pasada. Y dijo, ¿por qué un papa requeriría tanta protección entre su propia gente? La verdad es que tal vez la criminalidad masiva y la tortura infantil institucionalizada tiene algo que ver en todo esto. ¿O qué hay de aquella fosa común de cadáveres de bebés desmembrados en Tuam, Irlanda, que fue oculta por una orden directa del propio Jorge Bergoglio? Pero dejando a un lado los crímenes contra los inocentes, existe la pequeña cuestión de que la Iglesia de Roma está colapsando desde su interior, especial e irónicamente en sus regiones más fieles y más devotas. Ya lo vimos el drama en Chile el año pasado, cuando 22 iglesias católicas fueron quemadas y los manifestantes sitiaron al Papa Francisco en Santiago de Chile. Irlanda, no cabe duda, será otro caso de la cesta económica del tercer mundo, que está plagado de descontento hacia Roma, como lo estuvo en Chile. Todos los policías estarán alrededor del Papa, lo protegerán de los adoradores, no de los manifestantes, porque muchos católicos desprecian al mismo Papa, a este tipo. Uno de sus mayores enemigos, como lo dije anteriormente, es el cardenal y caballero de Malta Raymond Burke de los Estados Unidos, quien ha dicho abiertamente que quiere que el Papa Francisco muera. Burke encabeza la facción denominada Dum Bergoglio, que quiere decir fuera Bergoglio. Esto en la curia romana, que busca que el cardenal Francis Arins de Nigeria, o si no un conservador similar, sea nombrado como nuevo pontífice una vez que Bergoglio sea expulsado. Esta facción es guiada, y no tan secretamente, por otro delincuente convicto, el ex papa Benedicto XVI, de nombre José Ratzinger, que aún se oculta en el Vaticano desde que fue obligado a esconderse ahí en febrero de 2013. Los iniciados de la Iglesia nos dicen que Ratzinger no actúa solo, sino que tiene respaldo ruso, ya que Vladimir Putin quiere, entre otras cosas,
que todas las monedas saqueadas de su país, de Rusia, regresen a las bodegas del Banco del Vaticano. Ratzinger obligará a los rusos, a cambio de su ayuda, para recuperar la tiara papal. Es decir, Ratzinger quiere y desea volver a ser el Papa de Roma. Amigos, si el juego más antiguo de la historia, la red enredada de corrupción del Vaticano, y por supuesto hay más, son alentados por nuestros juicios de derecho y en el intento de arresto de Jorge Bergoglio en Ginebra el 21 de junio de este año, vemos su aprehensión, seguramente habrá un cambio en Roma. Abogados de derechos humanos en Estados Unidos, Argentina y España buscan ahora una nueva orden de arresto internacional contra él y creen, fíjense ustedes, que podrán lograrla. Y creen también que esta orden solo podrá tener éxito una vez que Bergoglio sea removido desde la oficina. Es decir, que probablemente no lo veamos tras las rejas hasta que deje el papado. La asociación de la guerra sucia de Bergoglio con la Junta Militar Argentina, donde él pertenece, y su pertenencia también al culto del noveno círculo para la matanza de niños. También existe su alineación con los cardenales tradicionales y también su obediencia a los mafiosos del Banco del Vaticano, que se combinaron para unir a sus muchos enemigos en la causa común de su destitución. De ahí que el campamento armado a su alrededor sea enorme para que puedan mantenerlo lejos de las órdenes de aprehensión que hay sobre él. En el siglo XV, Nicolás Maquiavelo se ganaba la vida asesorando a papas. Su principal remedio para un pontífice bajo control era generar el tipo de apariencia permanente de confianza y humildad, así como Jorge Bergoglio, entrenado por los jesuitas, es tan hábil para fingir en estos momentos. Pero Maquiavelo fue en última instancia un realista, como lo es un sobreviviente político llamado Bergoglio hoy en día. Este último sabe muy bien que en tiempos de crisis, incluso la amenaza más pequeña puede deshacer al gobernante más poderoso, incluida la amenaza de una idea. Y la idea de que nosotros, la gente, tenemos el poder y la obligación de ser la ley y arrestar a aquellos que están matando a nuestros hijos ha proliferado y se ha establecido en todo nuestro mundo, incluso en Irlanda. Es esa idea tan fatal para cualquier tirano que debe ser aniquilada en la mente de este último, ya sea por astucia o terror, y Jorge Bergoglio es un experto en ambos. La culpa y el terror son las mejores armas tanto de la Iglesia como del Estado, y ya sea a favor o en contra de Bergoglio, cada facción necesita mantener intimidadas a las masas de la Iglesia en caso de que todo su sangriento arreglo sea revelado y derrocado. Y así, la actual militarización de Irlanda en estos días, que conduce a la llegada de Bergoglio, sirva a los intereses de todas las facciones en cuestión. Ya sea que Bergoglio sea reemplazado o no, se preservará el régimen de tráfico y asesinato infantil institucionalizado. Los papas son simples testaferros que pasan sobre el arreglo asesino permanente llamado la Iglesia de Roma. Mientras tanto, para todos esos
devotos papistas irlandeses que harán cola para echar un vistazo a su superestrella celestial el 25 y 26 de agosto, existe como siempre la simple elección de si una vida de arraigada subordinación y miedo superará a su natural impulso de proteger a sus hijos del poder más predatorio de la historia. Para el resto de nosotros, nuestra responsabilidad es despertar al rebaño antes de que ellos y sus crías sean esquiladas y sacrificadas, y también nosotros que podamos matar a la bestia que se aprovecha de ellos. Amigos, toda esta información de este video es un extracto de Kevin Annett, que es secretario de campo de América del Norte para el Tribunal Internacional contra Crímenes de la Iglesia y el Estado. Les agradezco por su visita y esperamos vernos próximamente para seguir comentando esta noticia y los resultados de este evento que se aproxima a 8 días de este video. Hasta luego. Gracias.